Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». La prevaricación y la abominación desoladora. Tal es el sacrificio, sacerdocio y ministerio de Cristo en el santuario y verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Es la constatación del libro de Hebreos sobre la verdad, mérito y eficacia del sacerdocio, sacrificio, santuario y ministerio de Cristo. Pero no es solamente el libro de Hebreos donde encontramos esa gran verdad. Si bien en ningún otro lugar se enuncia de forma tan directa ni se expone de una forma tan plena como en el libro de los Hebreos, podemos reconocerla a lo largo de todo el Nuevo Testamento tan ciertamente como el santuario y ministerio del sacerdocio levítico está presente en todo el Antiguo Testamento, aunque no esté enunciado de forma tan directa ni se halle tan plenamente expuesto como en los libros del Éxodo y Levítico. En el último libro del Nuevo Testamento, ya en su primer capítulo hace aparición uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropas sumosacerdotales. Asimismo, en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. También fue visto un altar de oro, y uno con un incensario de oro, al efecto de que las oraciones de los santos ascendieran ante Dios mezcladas con el humo del incienso ofrecido. Allí aparecen las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Entonces se declara y promete que los que tienen parte en la primera resurrección, aquellos sobre quienes no tiene potestad la segunda muerte, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años, en ese sacerdocio. Y cuando haya pasado el primer cielo y la primera tierra y su lugar no se halle más, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra con la santa ciudad descendiendo de Dios desde el cielo, el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morando con ellos, siendo ellos su pueblo, y Él su Dios con ellos. Cuando haya limpiado toda lágrima de sus ojos, y no haya más muerte, llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas hayan pasado, es entonces, y no antes, cuando se dice de la ciudad de Dios, y no vi en ella templo. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Es tan cierto que hay un sacerdocio, ministerio sacerdotal y un santuario en esta dispensación como lo fue en la antigua. Sí, incluso más cierto, ya que, aunque existía un santuario, sacerdocio y ministerio en la antigua dispensación, no era más que una figura para aquel tiempo presente, una figura del que ahora es el verdadero y que está en el cielo. Ese verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo en el cielo aparecen tan claramente en el Nuevo Testamento que nadie puede negarlos, pero sorprendentemente es algo que rara vez se piensa. Resulta casi desconocido e incluso difícil de aceptar por el mundo cristiano en nuestros días.
Podemos preguntarnos por qué sucede eso y cómo se ha llegado ahí. Existe una causa. La Escritura la señala y los hechos la demuestran. El capítulo 7 del libro de Daniel describe al profeta contemplando en visión los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Simbolizaba el imperio mundial de Babilonia. La segunda era como un oso que se inclina de un lado, teniendo 3 costillas en la boca y simbolizando el imperio conjunto de Medo-Persia. La tercera era semejante a un tigre que tenía 4 cabezas y 4 alas de ave, simbolizando el imperio mundial de Grecia bajo Alejandro Magno. La cuarta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia simboliza el imperio mundial de Roma, diferente de cuantos le precedieron, pues originalmente no era una monarquía o reino, sino una república. Los 10 cuernos simbolizaban los 10 reinos que se establecieron en la parte occidental del Imperio de Roma tras la desintegración del mismo. El profeta dice entonces: estando yo contemplando los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como de hombre y boca que hablaba grandezas. El profeta contemplaba y consideraba este cuerno pequeño hasta que el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Y cuando se estableció ese juicio y se abrieron los libros, dice: entonces, en ese tiempo, miré a causa de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 8 al 11. Obsérvese el notable cambio de expresión de la última afirmación. El profeta contempló el cuerno pequeño desde su aparición hasta el momento en el que el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Daniel contempló el cuerno pequeño en ese momento y muy particularmente a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Y continuó contemplando esa misma escena referente al mismo cuerno pequeño hasta el final, hasta su destrucción. Pero cuando ésta llega, la expresión que describe su destrucción no es el cuerno pequeño que fuese quebrado, destruido o eliminado, sino que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado. Eso demuestra que el cuerno pequeño es otra fase de la misma cuarta bestia. La bestia espantosa y terrible de la que el cuerno pequeño no es más que una continuación, en su mismo espíritu y disposición y propósito, solamente que en otra faceta. Y así como el cuarto imperio mundial, la bestia espantosa y terrible, en su forma primitiva era Roma, así también el cuerno pequeño en sus hechos no es sino la continuación de Roma, el espíritu y los hechos de Roma. Lo anterior queda confirmado por la expresión que da sobre el tema el mismo capítulo. En efecto, se dice que el cuerno pequeño es diferente a los primeros, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Leemos también: vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Todo lo anterior es cierto y constituye la descripción de la Roma postrera. Y es la propia Roma postrera quien lo afirma. El Papa León el Grande ejerció desde el año 440 al año 461, el preciso periodo en el que la primera Roma vivía sus últimos días precipitándose rápidamente hacia la ruina. El mismo León el Grande dijo en un sermón que la primera Roma no era más que la promesa de la Roma postrera, que las glorias de la primera habrían de reproducirse en la Roma católica.
que Rómulo y Remo no eran sino los precursores de Pedro y Pablo. Los sucesores de Rómulo eran de esa forma precursores de los sucesores de Pedro. Y de igual manera, en que la primera Roma había dominado el mundo, lo habría de dominar la postrera. Cuenta a vida del santo y bendito Pedro como cabeza del mundo. El papado no abandonó jamás esta concepción de León el Grande. Cuando escasamente 15 años después el Imperio Romano había perecido como tal y solo el papado sobrevivió a la ruina, asentándose firmemente y fortaleciéndose en Roma, esa concepción de León no hizo más que afirmarse y ser más abiertamente sostenida y proclamada. Tal concepción se fue desarrollando intencionada y sistemáticamente. Las escrituras se examinaron con detenimiento y se pervirtieron ingeniosamente a fin de sostener esa idea. Mediante una aplicación espuria del sistema levítico del Antiguo Testamento, la autoridad y la eternidad del sacerdocio romano había quedado prácticamente establecida. Y ahora, mediante deducciones tendenciosas a partir del Nuevo Testamento, se estableció la autoridad y la eternidad de la propia Roma. Considerándose a sí mismo como la única continuación de la Roma original, el papado tomó la posición de que allí donde el Nuevo Testamento cite o se refiere a la autoridad de Roma original, se aplica en realidad a él mismo, quien se autoproclama como la verdadera y única continuación de esta. De acuerdo con lo anterior, donde el Nuevo Testamento amonesta a rendir sumisión a la autoridad o a obedecer a los gobernadores, debe referirse al papado. La razón es que la única autoridad y los únicos gobernantes que por entonces había eran los romanos, y el poder papal es el único verdadero continuador del romano. Brice, en su Historia de los Papas, dice: se tomó todo texto que contuviese un imperativo a sostener a las potestades, todo pasaje en el que se ordenase obedecer a las autoridades de la nación, llamando especialmente la atención al hecho de que el mismo Cristo sancionó el dominio romano al pacificar el mundo a través de Augusto, al nacer en una época en la que se pagaban tributos como los que él mismo pagó a César, y al decir a Pilato: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Y puesto que Cristo reconoció la autoridad de Pilato, que no era sino representante de Roma, ¿quién se atreverá a desdeñar la autoridad del papado, auténtica continuación de esa autoridad a la que el mismo Señor del cielo se sometió? Y no fue sino una culminación lógica de esa pretensión lo que llevó al Papa Bonifacio VIII a presentarse a sí mismo ante la multitud vestido de armadura, con un casco en la cabeza y blandiendo una espada, para proclamar: no hay otro César, rey ni emperador, sino yo, el soberano pontífice y sucesor de los apóstoles. Y posteriormente declaró, hablando ex cátedra: por lo tanto, aseveramos, establecemos y proclamamos que a fin de ser salvo es necesario que todo ser humano sea sujeto al pontífice de Roma. Eso prueba suficientemente que el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel es la Roma papal, y que es intencionadamente, en espíritu y propósito, la continuación de la Roma original. En el capítulo 8 de Daniel se vuelve al mismo tema. El profeta ve primeramente en visión un carnero con dos cuernos prominentes, siendo uno mayor que el otro, en correspondencia a la bestia semejante a un oso que se inclinaba hacia un lado. El ángel declara sencillamente que significaban los reyes de Media y Persia. A continuación, vio el profeta un macho cabrío que venía desde el oeste sobre la haz de la tierra, sin tocar el suelo, y con un cuerno notable entre sus ojos. Este último abatió al carnero, quebró sus dos cuernos, lo echó por tierra y lo pisoteó, y no hubo quien pudiese librar al carnero de su mano. El ángel declaró que el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el primer rey. El macho cabrío se engrandeció mucho, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. El ángel explica que eso significa que 4 reinos sucederán a la nación, mas no en la fortaleza de Alejandro.
a partir de una de esas 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno, el profeta vio cómo del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hasta la tierra deseable. Las citadas referencias geográficas indican que ese poder surgió y creció mucho a partir del este. Según explica el ángel, eso significa que al cabo del imperio de estos, es decir, de las 4 divisiones de Grecia, cuando se cumplieran las prevaricaciones, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las holló. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes, aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Se levantará, mas sin mano será quebrado. Palabras del profeta Daniel en el capítulo 8 de su libro y versículos 24 al 25. Esas especificaciones muestran que el cuerno del 8º capítulo de Daniel representa a Roma, desde que ésta surgió tras la destrucción del imperio griego hasta el fin del mundo, cuando sin mano será quebrantado, por aquella piedra que fue cortada no con mano, la que desmenuzará todos los reinos terrenales. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35 y versículos 44 y 45. Hemos visto que en el capítulo 7 del libro de Daniel, el cuerno pequeño, si bien representando como tal solamente la postrera fase de Roma, incluye en realidad a Roma en ambas fases, desde el principio al fin, puesto que al llegar el momento de la destrucción del cuerno pequeño, resulta ser la bestia quien es destruida, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Así, el tema con el que acaba la historia del cuerno pequeño en el capítulo 7 del libro de Daniel encuentra su continuación en Daniel 8, en referencia al mismo poder. En el capítulo 8 del libro de Daniel, la expresión cuerno pequeño abarca la totalidad de Roma en sus 2 fases, justamente como indica la descripción final del cuerno pequeño en Daniel 7. Así lo demuestran las expresiones la abominación desoladora y la prevaricación aplicadas a Roma en sus 2 fases, y tal como confirma la enseñanza e historia de la propia Roma postrera. Todo esto podemos leerlo también en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y versículo 26 y 27, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 15, en el libro de Daniel, en el capítulo 11 y versículo 31, también en el capítulo 12 y versículo 11, en el capítulo 8 y versículos 11 y 13. Todo ello forma una unidad de tal manera que todo cuanto se declara de la primera Roma es cierto para la postrera, solo que intensificado. Consideremos ahora con más detenimiento las expresiones bíblicas de Daniel 8 en relación con el poder del cuerno pequeño. En los versículos 11 y 25 se dice de este poder: en su corazón se engrandecerá, y aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. Eso se explica en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, donde Pablo, corrigiendo falsas ideas que esos creyentes se habían hecho a propósito de la inmediata venida del Señor, les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando estaba con vosotros todavía que os decía estas cosas? Palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Este pasaje describe claramente el mismo poder que en Daniel 8 se representa por el cuerno pequeño. Pero hay otras consideraciones que lo muestran más claramente.
Pablo afirma que cuando estuvo en Tesalónica con los hermanos, les había ya dicho esas cosas que ahora escribía. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículos del 1 al 3, se registra la estancia de Pablo con los tesalonicenses en los siguientes términos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga, y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos las Escrituras, y en ese razonar con ellos de las Escrituras les explicó lo que debía acontecer en cuanto a la manifestación del hombre de pecado, el ministerio de iniquidad, el hijo de perdición, que se opondría y exaltaría contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Razonando con el pueblo sobre las Escrituras, ¿en qué parte de dichas Escrituras debió encontrar Pablo la revelación a partir de la cual pudo enseñar a los tesalonicenses? Sin duda lo encontró en ese 8º capítulo del libro de Daniel, y fue a partir de ahí que les habló estando aún con ellos. Efectivamente, en el capítulo 8 de Daniel encontramos las mismas expresiones que emplea el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, añadiendo: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Eso determina que el tiempo sería después de los días de los apóstoles, cuando Roma se exaltó a sí misma, aún contra el príncipe del ejército y contra el príncipe de los príncipes, y lo relaciona directamente con la caída o apostasía que experimentó el papado, que es Roma en su posterior y última fase. Leamos ahora los versículos 11 y 12 del capítulo 8 del libro de Daniel y veremos claramente que ese debió ser exactamente el lugar en el que Pablo encontró la Escritura a partir de la que enseñó a los tesalonicenses acerca del hombre de pecado y el misterio de iniquidad, el cuerno pequeño, el hombre de pecado. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Eso señala claramente al responsable de la anulación del sacerdocio, el ministerio y el santuario de Dios y de los cristianos. Leámoslo de nuevo. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, aún contra el príncipe del ejército, contra el príncipe de los príncipes Cristo, se engrandeció. Y el hombre de pecado quitó el continuo, el servicio diario, ministerio y sacerdocio de Cristo, y en lugar de su santuario, el santuario del príncipe del ejército, del príncipe de príncipes, fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Es a causa de la prevaricación o transgresión, es decir, a causa del pecado que le fue entregado el ejército, la hueste, y que echó por tierra la verdad con el propósito de apartar a la Iglesia y al mundo del sacerdocio de Cristo, de su ministerio y santuario, echarlos por tierra y pisotearlos. Es a causa de la prevaricación o transgresión por lo que eso ocurrió. Transgresión es pecado, y es esa la consideración o revelación sobre la que el apóstol Pablo en su 2ª carta a los tesalonicenses define ese poder como el hombre de pecado y el misterio de iniquidad. En Daniel 8 del 11 al 13, y en el capítulo 11 y versículo 31, y en el capítulo 12 y versículo 11, algunos traductores de la Biblia añadieron la palabra sacrificio que no figura en el original, tras el término continuo o diario. El continuo o diario corresponde al original hebreo tamid. No se refiere aquí al sacrificio diario o continuo en particular, sino a todo el ministerio o servicio continuo o diario del santuario, del que el sacrificio no era más que una parte. La palabra tamid significa continuo, constante, estable, seguro, permanente, para siempre. Tales expresiones dan la idea exacta del término del original, que se suele traducir como diario o continuo. Solamente en los capítulos 28 y 29 del libro de Números se emplea ese término 17 veces en referencia al servicio continuo del santuario. Y es ese servicio continuo de Cristo, auténtico sumo sacerdote, el que permanece para siempre, hecho perfecto para siempre, ostentando un sacerdocio inmutable. Es ese servicio continuo de nuestro gran sumo sacerdote, el que quitó el hombre de pecado, el papado.
Es el santuario y el verdadero tabernáculo en el que el genuino sumo sacerdote ejerce su ministerio continuo, el que la prevaricación asoladora echó por tierra. Es ese ministerio y santuario el que el hombre de pecado eliminó de la Iglesia y del mundo, echándolo por tierra y pisoteándolo y poniéndose a sí mismo la abominación desoladora en lugar de ellos. Lo hizo la primera Roma materialmente al santuario visible o terrestre, figura del verdadero, tal como leemos en el libro de Daniel en el capítulo 9 y versículos 26 y 27 y en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y versículo 15. Es lo que hizo la Roma postrera espiritualmente al santuario invisible o celestial que es el verdadero. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, capítulo 8, versículos 11 y también el versículo 13. En la página 67 del libro de Brice, Historia de los Papas, aparece una cita al pie de página que muestra que la apostasía, los obispos, presbíteros, diáconos y las Eucaristías debían suceder a los sumos sacerdotes, levitas y sacrificios del sistema levítico. Ahora bien, en las Escrituras queda patente que el designio de Dios es que Cristo, su ministerio y su santuario en el cielo, verdadero objeto del sistema levítico, fuese la exclusiva y auténtica sucesión cristiana a ese sistema levítico. Por lo tanto, cuando la apostasía, a modo de sucesión del sistema levítico, se instituyó el sistema de obispos en lugar de los sumos sacerdotes, presbíteros en lugar de sacerdotes, diáconos en lugar de los levitas y la Santa Cena como oficio, en realidad al introducir ese sistema como sucesión cristiana del levítico, no hizo otra cosa que establecer ese falso sistema de la apostasía en lugar del verdadero, anulando éste completamente, lo que significa echarlo por tierra y pisotearlo. Es así como esa gran verdad cristiana del auténtico sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo resulta prácticamente desconocida para el mundo cristiano de hoy en día. El hombre de pecado la ha quitado, echando por tierra y pisoteándola. El misterio de iniquidad ha ocultado esa gran verdad de la Iglesia y el mundo durante todos estos años, en los que ha pretendido el lugar de Dios y su hueste inicua, la Iglesia de Dios. No obstante, el propio hombre de pecado, el misterio de iniquidad, da testimonio de la necesidad de un servicio tal en la Iglesia a causa de los pecados. Si bien el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, quitó el verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo, los echó por tierra y pisoteó y ocultó completamente a la vista del mundo cristiano, sin embargo, no desechó la idea en su totalidad. No, quitó el verdadero y lo echó por tierra, pero reteniendo la idea y estableciendo en su propio seno una estructura totalmente falsa en lugar de la verdadera. Cristo, verdadero y divino sumo sacerdote por designio del propio Dios en el cielo, fue sustituido por un sacerdocio humano, pecaminoso y pecador en la tierra. En lugar del ministerio continuo y del celestial de Cristo en su verdadero sacerdocio basado en su verdadero sacrificio, estableció un ministerio discontinuo y terrenal mediante un sacerdocio pecaminoso y pecador en el sacrificio diario de la misa ofrecida una vez al día, y en lugar del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, estableció sus propios lugares de reunión, construidos en piedra y en madera, dándoles el nombre de santuario. Así, en lugar del continuo sumo sacerdote, del continuo ministerio y del continuo sacerdocio celestiales que Dios ordenó y que son los únicos verdaderos, diseñó de su propia invención para sustituir al anterior muchos sumos sacerdotes, ministerios, sacrificios y santuarios en la tierra que en el mejor de los casos no pasan de ser humanos y colmo de la falsificación, y nunca pueden quitar los pecados. Ningún sacerdocio, ministerio, servicio o sacrificios terrenales en ningún santuario terrenal pueden jamás quitar el pecado. Hemos visto que en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, ni siquiera el ministerio, sacerdocio, sacrificio y servicio del santuario terrenal, el que el mismo Señor estableció en la tierra, podía quitar el pecado. El registro inspirado nos dice que nunca quita el pecado y que nunca podía hacerlo.
Únicamente el sacerdocio y ministerio de Cristo puede quitar el pecado, y constituyen un sacerdocio y ministerio celestiales. Pertenecen a un santuario celestial, porque cuando Cristo estuvo en la tierra no era sacerdote, y si hubiera permanecido en ella hasta nuestros días tampoco lo sería. Según la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en su capítulo 8 y versículo 4, se dice: si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. Así, por claro precepto y abundante ilustración, Dios demostró que ningún ministerio, sacerdocio ni sacrificio terrenales pueden quitar el pecado. Si es que alguno pudiese hacerlo, ¿no sería acaso el que Dios mismo ordenó en la tierra? Y si hubiese podido verdaderamente quitar el pecado, ¿qué necesidad habría de cambiar el sacerdocio y ministerio de la tierra al cielo? Por lo tanto, según la clara palabra del Señor, el sacerdocio, ministerio, sacrificio y santuario que el papado estableció y que opera en la tierra no puede jamás quitar el pecado. Muy al contrario, lo que hace es perpetuarlo. Es un fraude, una impostura, es una prevaricación y la abominación desoladora del santuario. Y esa conclusión y constatación de cuanto constituye en realidad el sistema papal no es una deducción peregrina o extravagante. La confirman las palabras del propio cardenal Baronius, analista oficial del papado, refiriéndose al siglo X, escribió: en ese siglo se vio la abominación desoladora en el templo del Señor, y a la vista de San Pedro, reverenciado por los ángeles, fueron puestos los más inicuos de entre los hombres, no pontífices, sino monstruos. Y el concilio de Reims, en el año 991, definió al papado como el hombre de pecado, el misterio de iniquidad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.